Hoy vamos a estudiar un nuevo contenido dentro de la materia de dirección de comunicación en la empresa, que es la estrategia y el plan de comunicación. Vamos a seguir el programa que ustedes ya disponen en su guía docente, pero que ahora les recuerdo. Empezaremos hablando de las dimensiones de comunicación en la empresa, para luego, a través de un estudio de casos, ver diferentes estrategias de comunicación y cómo se dirigen a los públicos internos y externos. También veremos cómo esas estrategias influyen en el diseño de un plan de comunicación efectivo, como una especie de titular para que les sirva a ustedes de nexo de unión con un tema que les explicarán más adelante. Hablaremos también de las conexiones con el plan de comunicación online. Una cuestión es la información y otra es la comunicación, porque la comunicación implica cierto grado de intencionalidad, que puede ser consciente o inconsciente, pero que siempre es expresiva. Y esa comunicación se refiere a un acto, ya sea en el proceso de construcción de un mensaje como en el proceso de recepción. En función a los públicos al que dirigimos la comunicación, la podemos dividir en dos grandes bloques. Una que llamamos comunicación externa, que es la que está dirigida a todos los elementos externos a la empresa, todos los stakeholders, no necesariamente o exclusivamente para los clientes, sino con otros grupos de interés. Por otra parte, la comunicación interna, la que va dirigida hacia dentro de la empresa y que cada día adquiere una mayor importancia, entre otras cosas porque son generalmente, ¿no? Son los empleados de la empresa los que están en contacto directo con el cliente, y a nosotros como directores de comunicación de la empresa rara vez tendremos esa vinculación tan personal con el cliente. La comunicación, para que sea efectiva, debe de cumplir una serie de cualidades. En primer lugar, ha de ser relevante, es decir, importante para el público al que va dirigida. Por otra parte, también tiene que ser exhaustiva, completa. Tenemos que cerrar las posibilidades, el deseo de comunicar, de enterarse de las cosas, de estar informado de lo que ocurre de nuestros clientes. Por otra parte, tiene que ser fácil, es decir, tiene que ser una información comprensiva de acuerdo con el público objetivo al que nos dirijamos. Y dos factores que, en mi opinión, cada día adquieren más importancia en un mundo en el que están tomando cierto protagonismo los aspectos intangibles de cualquier cosa. En la comunicación ocurre exactamente igual. Me refiero en concreto a que la comunicación ha de ser seductora y, por otra parte, emocionante. Una visión global, con buen foco, nos obliga a que, más allá de preocuparnos de los productos que fabrica la empresa, debamos ocuparnos en nuestra comunicación de la empresa que fabrica los productos. La empresa es lo que permanece, es donde fabricamos el futuro. El producto puede cambiar, la empresa no cambia nunca. También vamos a hablar de los principales cambios que, en nuestra opinión, se van a producir en torno a la comunicación empresarial y que pasan por las diferentes estrategias de negocio. Un mercado cambiante exige también estrategias cambiantes, pero también tratando aspectos que son de especial sensibilidad para nuestros clientes, como son el desarrollo sostenible o la responsabilidad social de la empresa, a la que dedicaremos también una parte de esta materia. La comunicación también se va a ver muy condicionada por la evolución digital y sobre todo por la utilización que nuestros clientes hagan de las redes sociales. Y además tendremos que tener en cuenta, y está relacionado con esos dos aspectos que les decía antes de la buena comunicación, seductora y emocionante, que es el valor que cada día más la sociedad da a los intangibles, ¿no? Como la marca o el personal con el que tiene que relacionarse. Todo esto hay que hacerlo rápidamente, ¿no? Les dejo aquí esta frase para que reflexionen sobre ella. No será el más grande quien vencerá sobre el más pequeño. Será el más rápido quien triunfe sobre el más lento en comprender los nuevos tiempos. Todo hay que hacerlo cada día más deprisa y más deprisa. Hablaremos de eso en clase con detenimiento y les pondré algunos ejemplos de empresas que se han quedado un poco obsoletas precisamente por no estar advertidas, ¿no? De que el cambio no solamente se produce, sino que se produce rápidamente. Como les decía, hablaremos de las estrategias de comunicación. Y la comunicación se hace estratégica para una empresa en la medida en que sabemos dónde estamos, es decir, tenemos un conocimiento
de nuestra situación actual y sobre todo nos ponemos unos objetivos de hacia dónde queremos llegar. El ser humano es el centro de la organización, de ahí la importancia que tiene cada día más la comunicación hacia dentro de la empresa, el implicar, ¿no?, de alguna manera a los trabajadores de la empresa que se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa, implicados con el proyecto. Por eso la comunicación interna cada día adquiere un valor mucho más relevante. Los trabajadores de la empresa necesitan creer en su trabajo, tienen que saber por qué hacen eso, tienen que tener creencias sobre aquello. Necesitan valores que los conecten entre sí con la empresa, de los que ya hablamos al principio del curso. Y necesitan sobre todo un propósito adicional para trabajar, un intangible por el que siempre se lucha, pero que nunca está totalmente realizado. En cuanto a la comunicación externa, ya les advertía hace un momento que no solamente va dirigida a los clientes, como pueden ustedes ver en la transparencia, son muchos los grupos de interés a los que nos tenemos que dirigir de forma obligatoria. Y están ahí los proveedores, los accionistas, los poderes públicos, las administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que de alguna manera nos ayuden a que nuestro negocio sea un negocio fructífero. Hablaremos también, o intentaremos contestar a la pregunta que es planificar y cómo vamos a desarrollar un proyecto de comunicación. Ese proyecto de comunicación es lo que llamamos el Plan Estratégico de Comunicación Integral, que recoge un documento que recoge tanto los objetivos como los destinatarios, las políticas, las estrategias, los recursos con los que disponemos y las acciones de comunicación que vamos a desarrollar a todos los ámbitos de la empresa, tanto internos como externos. En las empresas que son muy grandes, incluso ese plan estratégico de comunicación integral hay que hacerlo por cada una de las unidades de negocio. Y el plan estratégico de comunicación de la empresa es la suma de todos esos planes estratégicos de comunicación integral. Los planes de comunicación son documentos complejos que requieren un gran conocimiento del entorno y un gran conocimiento de la empresa para los que se confeccionan. Y como pueden ustedes ver, van desde el manual de comunicación corporativa, pero también a las implicaciones que nos vienen dadas por el plan de marketing y que darán como consecuencia un plan de publicidad, pero también un plan de relaciones públicas, los programas de RSC, etcétera, etcétera. La estructura que tiene un plan de comunicación integral la tienen ustedes en la transparencia. Comienza por un análisis de la situación y por los antecedentes que tiene la empresa. Tenemos que conocer, en primer lugar, el terreno que pisamos. A partir del conocimiento de cómo somos, deberíamos de marcarnos unos objetivos y buscar un público al que podamos dirigirnos, buscar nuestro target, el target de la comunicación. El siguiente paso sería crear el mensaje y a continuación plantearnos una estrategia que dará lugar a una serie de acciones de comunicación que tienen que estar calendarizadas, porque si no, no sería posible llevarlas adelante, y que tienen que ser posibles de realizar. Es decir, también tenemos que presupuestarlas a priori para ver que nuestra empresa es capaz de soportar el proyecto. Por último, y casi lo más importante, es establecer unas herramientas de control y seguimiento de nuestro plan para que en cada momento podamos ir corrigiendo las posibles desviaciones que tenga a lo largo del calendario. Permítame, por último, que les deje esta frase para meditar, ¿no? Así como lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se comunica no se puede recordar. Muchísimas gracias por vuestra atención y recordaros también que disponéis al final del material que os dejo en el campo virtual de una bibliografía básica y complementaria para que podáis ampliar los conocimientos que hayáis adquirido durante la clase presencial. Muchísimas gracias.